Padre, nuevamente venimos a ti, Señor, para darte las gracias. Gracias porque tú nos tienes en este lugar reunidos. Esto es por causa tuya, porque queremos engrandecerte, queremos glorificarte, queremos, Señor, prepararnos, equiparnos para presentarte a ti y gloriar tu nombre. Gracias te damos por el privilegio, gracias te damos porque tú eres el que está con nosotros y nos ayudas en todo momento a salir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos instruyas, que nos enseñes, Señor, que guardes esas palabras en nuestra mente y el corazón y que baje a nuestras manos y a los pies para que podamos desarrollar nuestras vidas conforme a como está escrito. En el nombre de Cristo, gracias, amén y amén. Bueno, acompáñeme rápidamente porque ya sí nos avanzó mucho el tiempo, no quiero que se me pase mucho y quiero que me acompañe aquí al libro de Génesis, capítulo 18, verso 11. Dice ahí la palabra del Señor: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Bueno, para ir dándole introducción a esto, fíjese que en el día de la vigilia, aparte del cansancio que ya llevaba por estar parado todo ese tiempo, nos encontramos con unos hermanos ahí en lo que estábamos platicando, que íbamos a comer ahí algo. Y entonces me dicen, eran unos hermanos ahí del equipo de los ancianos, y entonces nos reunimos, estábamos platicando, y me dijo un hermano: ¿te das cuenta? Me dice, ya había pasado obviamente la proclama. ¿Te das cuenta qué año es este? Pues si lo acabas de escuchar, le digo, el deleite. Es el año de las Saras, me dice él. ¿De las qué? Le digo. De la Sara, me dice. De la Sara, le digo, te la fumaste muy verde ahí adentro, ¿qué te pasó? Le digo. No, me dice, es que Sara estaba hablando de deleite, entonces es el año de Sara. Entonces me quedé con el pensamiento, yo bueno, nos fuimos, compartimos y seguimos hablando, pero al día siguiente estaba en la casa yo, el año de Sara, ya me dejó turbado ese con el año de Sara, ¿verdad? Entonces me puse a ver ahí los textos y dije, bueno, dice Sara que ella ya entendido, en el entendido que ella era una mujer vieja, dijo: ¿tendré yo deleite? ¿De dónde venía eso? Usted se recordará que en Génesis capítulo 18 el Señor se le aparece a Abraham. Previamente él le había dado la promesa de un hijo, porque Abraham le dijo: Señor, ¿y ahora qué va a pasar conmigo si no tengo prole, no tengo hijos? Y toda esta riqueza, ¿para quién va a ser? Para Elíasar. Elíasar por allá frotándose las manos. El Señor le dijo: no, va a ser para tu heredero que van a ser de tu hogar. Entonces usted sabe cómo Abraham se desarrolló la profecía él solo y se metió con Agar. Bueno, hizo un gran desastre, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de esa parte, sino de lo que compete aquí con Sara y la proclama. Entonces, ¿cuál es el punto? En este punto llega Abraham, Dios y le dice a Abraham, a la vuelta de un año vas a tener tu hijo. Entonces Sara está escuchando la conversación de Abraham con el Señor, y Sara entonces se ríe, y ella en su corazón, en su pensamiento, no sé si lo exteriorizó o no, pero como Dios lee los pensamientos y el corazón de las personas, dice: ¿será que envejecida voy a tener deleite? Y mi Señor también ya está viejo. Y dice el libro de los Hebreos que Abraham, considerado ya casi como un hombre muerto, porque ahora un hombre ya de 99 años. Y entonces dice: un hombre considerado ya como un hombre como muerto, no, dice que no tuvo mal en creer la promesa del Señor. Abraham dijo: si el Señor dijo que voy a tener un hijo, no sé qué va a hacer, pero lo voy a tener. Pero Sara ya era estéril, o ya le había pasado su costumbre, pero igual lo iba a tener. Ahora, yo quiero que note algo bien particular, y es a donde yo quiero centrarme en esta noche. Que Sara dijo: yo ya envejecí, ¿será que tendré deleite? Pero ¿de qué estaba hablando el Señor ahí? El Señor estaba diciendo: te voy a cumplir una promesa. Y Sara dijo: bueno, pero para que se cumpla esa promesa tiene que haber previamente un deleite. ¿Me doy a entender? Sara entendió deleite y el Señor decía promesa cumplida, que era tener el hijo.
Entonces, hay un vínculo entre el deleite y el fruto. Hay un vínculo entre deleitarnos en el Señor y dar fruto para el Señor. Y eso es lo que quiero ilustrar en esta noche. Por eso es que quiero que platiquemos un poquito acerca del deleite al fruto. Porque para que tú y yo seamos fructíferos, tenemos que vivir el tiempo de deleitarnos en el Señor. Tenemos que pasar en nuestro caminar de vida, tiene que ser una vida de deleite para con el Señor. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Porque eso es lo que estaba aquí viendo, en este caso Sara con Abraham. Voy a tener yo un deleite para poder darle fruto a mi Señor. Porque bueno, así le decía ella a su esposo, ¿verdad? A su Abraham. Pero entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que cuando tú y yo nos deleitamos en la palabra del Señor, que cuando tú y yo nos deleitamos en los mandamientos del Señor, vamos a ser creyentes fructíferos. Vamos a ser creyentes que le damos fruto al Señor. Si tú y yo pasamos, pongámoslo de esta manera: si tú y yo no tenemos deleite, no nos deleitamos en el Señor, definitivamente vamos a ser creyentes, sí, pero de tercera categoría. Como alguien cuando viaja, hay unos que viajan en primera clase o la clase business, no sé cómo le llaman, la otra va en clase no sé qué, y el otro pues ya ve en la cola, casi que lo llevan de fuera en el avión, porque pagó el boleto más barato. Entonces, ¿cómo quieres viajar con el Señor? ¿Quieres ir en primera clase? ¿Quieres ir muy cómodo? ¿Quieres ir con toda la comodidad, con toda la seguridad? Hay que deleitarnos en Él. Y es que deleite, pues obviamente hay mucho, ya lo vamos a ver. Pero como yo estoy ilustrando lo que era Abraham o Sara con Abraham, y como lo que aquel hermano me dijo de Sara, la del deleite, el año de Sara, de las Saras, pues, ¿verdad? Del deleite. Pablo lo explicó de esta manera. Pablo dijo en Gálatas 4:22, porque está escrito. Pablo nos enseña qué quiere decir eso del deleite y qué quiere decir eso de Sara. Dice que porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, dice, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Entonces ya va por dónde va la cosa. Uno es hijo de promesa y otro es hijo de carne, otro es hijo de una actividad natural entre un hombre y una mujer. Esto contiene una alegoría, nos está enseñando Pablo aquí, que estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. ¿Quién es esa? Ese es Agar. Agar son los hijos de esclavitud. ¿Por qué? Porque Agar es el monte Sinaí, que es Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es la libre. Esta es nuestra madre. Esa es obviamente Sara, ¿verdad? Si seguimos leyendo el contexto de lo que Pablo está enseñando. Ahora, ¿dónde quiero llevarlo yo con esto? Bueno, que Pablo dice claramente que lo que estaba sucediendo en el tiempo de cuando Dios se le aparece a Abraham y le promete al hijo, le está diciendo que viene un hijo de promesa. Obviamente el que nació fue Isaac, pero Isaac es figura de nuestro Señor Jesucristo. Y además de Isaac, que ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo por medio de Israel o por medio de Jacob, podríamos decir que después se convierte en Israel. Y entonces de ahí nace la descendencia del Mesías, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador. ¿El punto cuál es? El punto es que cuando Pablo explica por qué las dos mujeres y por qué los dos nacimientos y por qué uno tiene que ver con la promesa y con la libertad, es porque ese es Sara. ¿Por qué? Porque hubo un deleite y del deleite pasó a un fruto, y ese fruto es el fruto de vida eterna que hoy usted y yo nos estamos gozando. Esa es la libertad a la que el Señor nos ha traído, esa es la libertad a la que el Señor nos ha llamado. Pero note algo más bien particular también. Los de Agar, que son el que representa el Sinaí, que es el monte en Arabia, que es la Jerusalén actual, ¿qué dice que están? Dice que todavía están en esclavitud con sus hijos. Actualmente Israel, Jerusalén, está en esclavitud con sus hijos. ¿Esclavitud por qué? Porque están esclavos de los pecados todavía, porque no han querido convertirse a nuestro Señor Jesucristo.
Claro, va a haber un momento, hay un momento, este está en el tiempo del paréntesis. ¿Por qué el paréntesis? Porque ahorita están en el tiempo ellos de donde les está velado bueno, no velada pues, porque ha sido proclamado el Señor Jesucristo, ya que Él puso sus pies ahí en esas polvorientas tierras del desierto de Jerusalén. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que ellos tienen velado al Señor Jesucristo. Ellos dijeron probablemente este fue un hombre de buenas intenciones, este fue un impostor, este fue que agarró las profecías y quiso acomodarlas a su vida. Y eso es lo que le dice comúnmente la gente del Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo dice, no, el Señor Jesucristo es el que nació de la promesa, el que nació de arriba, el que nació de la Jerusalén celestial, que ha venido a dar libertad y que ha sido el hijo de promesa que ha venido a libertar a los demás. Bueno, no sé si que pasó algo ahí con el audio, porque dicen que no se escucha. Me pusieron acá, no sé si se trabó algo ahí en el sistema. Bueno, vamos a seguir adelante mientras ahí los arreglan algo los hermanos. Ahora, cuando hablamos de eso del deleite al fruto, mire lo que nos enseña aquí. Mire lo que nos enseña aquí en Romanos 6:22. Dice: pero ahora, dice Pablo nuevamente, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, sé que hay otros frutos, pero yo me quiero concentrar en uno. ¿En cuál? En el fruto de la santificación, claro, porque dice que ese es lo primero que el Señor nos dio a ti y a mí. ¿Cuándo? Dice que habiendo sido libertados del pecado, cuando tú confiaste en el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Darte la libertad, libertados del pecado, te hizo siervo de Dios, y el primer fruto que tú empezaste a dar cuando ya viniste al Señor fue el fruto de la santificación. Ahora, ¿qué es santificación? ¿Qué es la santidad? Ese es estar apartados para el Señor. La santificación o la santidad es que el Señor dijo: ¿sabes qué? Yo te aparto del uso vil que tú estabas teniendo. Ahora te aparto, ahora te voy a poner en una posición para mí, en una posición para Dios. Entonces te han vuelto una persona santa. Entonces por eso es que sabemos que existe la santidad posicional. Pues yo soy o yo estoy, y cada uno de nosotros ahora estamos en Cristo. Entonces estamos santos, hemos sido hechos santos. Posicionalmente somos santos. Así que el que está a la par suya, tal vez no le ve la aureola, pero es santo. Amén. Con tal no le salgan los cachos, ¿verdad? Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que posicionalmente hablando ya somos santos, pero también existe la santidad progresiva, que es la que vamos a ir viendo ahorita, que es la que tenemos que ir desarrollando hasta que alcancemos la perfección. Bueno, la perfección no la vamos a alcanzar usted y yo, pero nosotros tenemos que procurar ir en pos de esa perfección para poder estar de pie delante de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente tener la santidad futura o santidad escatológica, como usted quiera llamarle, que cuando venga el Señor Jesucristo, ahí sí te van a decir: ahí tú santo, pasa adelante, y ya te ha ganado el gozo de tu Señor. Entonces ya somos santos permanentemente. Amén. Entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo en este texto. Ahora, ¿qué otros frutos tiene el deleite? Usted se recordará que en el Salmo 37, ¿qué dice? Deleítate en Jehová, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Eso está en el Salmo 37, no me acuerdo el verso 4, ¿ok? Y también en el Salmo 1 dice que si tú meditas en la palabra día y noche y te deleitas en el mandamiento del Señor, ¿qué más dice? Dice que seremos como árboles plantados junto a aguas, y dice que la hoja no cae, más bien te vas a mantener siempre verde, es decir, siempre fuerte, siempre vivo. Entonces esos son frutos que tenemos cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, cuando nosotros buscamos al Señor, cuando la vida con el Señor es un deleite para ti, no una obligación. Tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque tengo que ir a orar. Tengo que levantarme temprano este sábado porque tengo que ir a intercesión. ¿Es aflicción para ti hacer eso? Entonces no hay deleite. No hay deleite. Si alguien se levanta a las 4 de la mañana y se va a orar, qué bien. Es decir,
si lo hace con gozo, con alegría, pero si tira maíz en el piso para poderse levantar rápido y dejar de orar, entonces se está frustrando en su vida. Está desarrollando una vida de religión, pero no una vida de devoción, no una vida de comunión con el Señor. Y el Señor quiere que tú y yo nos deleitemos en Él. ¿Por qué? Porque lo primero que nos han dado es santidad, y la santidad es compartir naturaleza con el Señor. Porque ¿quién es el santo? Claro, solo el Señor es santo. Si el Señor es el que nos da la santidad a ti y a mí para que podamos estar de iguales, en alguna medida, pues, en alguna medida. ¿Por qué vamos a poder estar de pie delante del Señor? Porque Él comparte su naturaleza contigo. Él te dijo a ti, me dijo a mí: ¿sabes qué, Gerardo? ¿Sabes qué? Te voy a dar de lo que yo tengo. Y entonces, como yo soy santo, para que podamos estar juntos, tú también tienes que ser santo. Y esa es la manera en que nosotros tenemos santidad, porque el Señor nos comparte eso para que podamos estar ahí unidos con Él. Entonces debemos desarrollar eso, debemos desarrollar el deleite para que se convierta en fruto. Debemos de deleitarnos siempre para que se convierta en fruto. Ahora quiero que me acompañen. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Amados, ahora somos, ¿se arregló el asunto? Sí, bueno. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que lo primero que quiero que miremos en este recorrido es que si usted tiene la esperanza de estar con nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí, la esperanza de que Él se va a manifestar y que vamos a estar del pie delante de Él, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que purificarnos. Es decir, tenemos que ir procurando crecer en santidad. De ahí que la santidad sea progresiva, porque el Señor ya te puso posicionalmente en un lugar de santidad. Ya posicionalmente tú ya eres santo. Por eso es que cuando Pablo se refiere a la iglesia, dice que es la congregación de los santos. Aunque no se note, pero son los santos. Pero uno está procurando ir a alcanzar o ir desarrollando esa santidad para que no quede en vano ese trabajo que hizo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan acá? Que cuando nosotros vamos a ver que el Señor se va a manifestar algún día, ¿qué es lo que estamos esperando tú y yo? Que suene el chofar, que el arcángel mande el comando y diga: sube acá, así como le hicieron a Juan en capítulo 4 de Apocalipsis. Sube acá. Entonces subiremos todos juntos para estar al encuentro del Señor. Esa es la manifestación a la que Juan se está refiriendo. Y ahora, ¿qué dice Juan también? Si tú tienes esperanza de que el Señor se manifieste y que tú vas a estar delante del Señor, ¿qué tienes que hacer? Purifícate, límpiate, santifícate. Eso es lo que Juan nos está enseñando en este texto, que tenemos que correr en pos de la higiene espiritual que cada uno de nosotros debemos de ocuparnos para poder estar de pie delante del Señor. Entonces, la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo no es estar adormitado o estar diciendo: bueno, si el Señor algún día va a venir. No. ¿Cuándo el Señor prometió que iba a venir? Claro, cuando menos lo pensemos, dice Él. Cuando menos esté pensando la gente que yo vengo, yo voy a llegar, dice el Señor, como que nos quiere agarrar de sorpresa. Ahora, para ti y para mí, que ya sabemos el mandamiento, ¿qué es lo que debemos de estar haciendo? Preparándonos. Debemos de estar preparados, debemos de estar listos. Y el trabajo que tenemos que hacer es que si tenemos esa esperanza, ¿qué dice ahí entonces? Que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, es decir, apartémonos para Él. Otra forma de ilustrarlo es que cuando usted sepa que cometió un error, busque en arrepentimiento al Señor para limpiarse del problema. Mire, me va a disculpar por la comparación tan brutal y salvaje que le voy a poner ahorita, pero es la que se me ocurrió. Es que el otro día había yo no tengo perros en casa, pero sí hay un vecino que tiene 3 por falta de lo que yo tengo. Entonces una vez yo vi que el perro estaba comiendo zacate. Yo dije: ¿desde cuándo un perro come zacate? Entonces yo me sorprendí viendo al Chucho comiendo zacate. Entonces yo le dije: vecino, dele algo de comer a este animal, que mire cómo lo tiene. Le dije: no, me dice, ya me explicó él, el perro come zacate
Bueno, aparte que sí es un alimento para el perro, según me entendí yo ahí, pero dice de que es porque el perro de repente siente un malestar estomacal y él se come el zacatito como que lo llena y lo hace que lo devuelva, ¿verdad? Por eso le dije que perdone el ejemplo que le voy a poner. Pero entonces, si un animal entiende bien que si hay algo que le hace daño, él se autolimpia, ¿qué ha de ser de nosotros? Aquí viene la comparación, ¿verdad? Esta es la parte fea, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a nosotros que de repente andamos en el pecado y no lo queremos reconocer, sabiendo que nos hace daño? Queremos vivir con el malestar estomacal sin querer limpiarnos. Queremos vivir pensando cosas malas, sabiendo que nos afecta nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Queremos vivir actuando mal, porque el que tiene mal pensamiento finalmente va a actuar mal. Pero como que nos deleitamos en eso, entonces el deleite ya no es por el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que de todos modos el deleite, aunque sea en la parte negativa, va a dar un fruto, pero el fruto va a ser negativo. Y entonces es la pérdida de galardones, la pérdida del beneficio, de la bendición que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, por eso es que Juan dice: no, hombre, si ustedes tienen la esperanza de que algún día el Señor se va a manifestar, si ustedes están esperando que el Señor va a venir, entonces debemos de limpiarnos, debemos de purificarnos, debemos de santificarnos, porque ¿qué vamos a hacer si el Señor viene y se nos presenta y no estamos listos? ¿Alguna vez, cuando estuve en el colegio o en la universidad, se presentó a un examen? O no digamos que se presentó, llegó a la clase y el maestro dijo: bueno, guarden todo que vamos a hacer un examen. ¿Alguna vez le tocó eso? Honestamente, una vez me pasó eso. ¿Y qué hice yo? Solo firmé la hoja y se la entregué al maestro, porque desgraciadamente no vine preparado. Pero ¿cómo te sientes cuando te ocurre eso? Mire, ¿sabe qué? Le voy a contar un secreto. Una vez fui a la escuela, cuando mi hijo estaba en la escuela, y la maestra me dijo: don Gerardo, fíjese que a su hijo le pusimos un examen sorpresa. ¿Y cómo le fue? Le digo. Entonces la maestra solo me dijo así: no, mejor mírelo usted, me dice. Y cuando voy viendo el examen, hermano, ¿quién descubrió América? Batman. Ay, Dios. Mire, empezó a decir un montón de tonteras en el examen, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que yo no me contuve y me tuve que reír. Ay, hombre. Y la maestra bien molesta, y todavía se ríe. No, perdone, no me estoy riendo de la malcriadez que él cometió, sino de las respuestas, pues, porque hasta ocurrente me salió el muchacho. Dije, bueno, ay, gracias a Dios que se graduó. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si vamos a ir a un examen, lo mejor que podemos hacer es estar preparados. Entonces, ¿sabe qué? Yo escribí aquí: la santidad no es opcional. Para usted y para mí, el ser santos, el mantenernos santos, no es una opción que el Señor te está poniendo, es una obligación. Es más, ¿qué me dijiste allá? Claro, ser santos, porque yo soy santo. Entonces tenemos que ser como el Señor es, porque Él, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Cómo te sientes tú que tienes algo valioso y se lo regalas a un ponle a tu hijo, se lo regalas a tu hijo, algo que es bien valioso, y tú miras que aquel lo echó a perder rápido, lo deshizo, lo malutilizó, qué sé yo, cualquier cosa? ¿Cómo te sentirías? Imagínate que, como el otro día me enseñó un hermano, me dijo: ¿ves este reloj que ando? Sí, es un Rolex. Entonces yo me quedé, nunca había visto un Rolex así. Es un Rolex, sí. ¿Y cuánto cuesta esa cosa? Le digo: como $15,000, me dice. Vaya, dije, qué bueno. ¿A quién asaltaste? Le dije: no, me lo regalaron. Me dice: qué bueno, gloria a Dios. Le dije. Entonces, imagínese que a usted le regalan un reloj de $15,000 y usted se le dice: bueno, perdón. No, pues si lo mismo le dije yo a aquel, porque no lo vendemos mejor y te lo vendo y me das comisión. Y bueno, usted ya sabe los negocios. Bueno, el punto es que imagínese que usted tiene su reloj así de ese tipo Rolex y se lo presta, y su hijo le dice: papá, préstame el Rolex que voy a ir a una fiesta.
Y cuando se lo devuelve, hermano, todo rayado, partido el vidrio, sin la pelotita esa del minutero. ¿Cómo se sentiría usted que a dónde fueron a dar sus $15,000? Bueno, eso es para que más o menos se entienda un perfil. ¿Por qué le estoy diciendo yo esto? Porque el Señor dio la vida de su Hijo por ti y por mí. Compartió todo lo que Él tenía para que tú y yo fuésemos santos. Y entonces, ¿qué hacemos con la santidad de Dios? Yo vivo como yo quiero. No. Por eso es que el Señor da mandamientos: sed santos como yo. Tú quieres estar en la manifestación cuando el Señor venga, debemos de ser santos. Por eso es que Juan dice: purifíquense, límpiense, porque eso sí te va a sacar de la comunión con el Señor. Y si estamos fuera de la comunión con el Señor, cuando Él venga vamos a salir seguramente saldremos avergonzados de la presencia de Él, aunque hayamos predicado la palabra, porque esto no es por ser predicador, esto es ser por buscar la comunión en limpieza con nuestro Señor. Amén. Entonces eso es lo que hay que hacer. Mire lo que hizo Isaías, un profeta de Dios. Mire lo que dice Isaías en 1:16: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Bueno, palabras obviamente del Señor sobre su pueblo. Cesad de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano y abogad por la viuda. Note algo, ¿qué es lo que Isaías? ¿En qué capítulo está diciendo eso Isaías? Y cuando él empieza con su don profético, el Señor le dice: ¿sabes qué, Isaías? Pon en orden a este pueblo porque se ha desviado. Y claro, cuando usted ya baja al capítulo 6, creo yo que es donde Isaías narra su conversión, entonces ahí Isaías entiende y dice: bueno, ¿el problema cuál es? Cuando murió el rey Uzías, vio al Señor, dice Isaías. Y entonces Isaías empieza a narrar su conversión. Pero ¿qué dice Isaías cuando él se convirtió? ¿Cómo era él? Dice que vio al Señor, dice que vio serafines, dice que vio los mantos del Señor, y que Isaías se sorprendió cuando tuvo esa visión, porque dijo: vaya, ya soy hombre muerto, dijo Isaías. ¿Por qué? Claro, era de labios inmundos, andaba en pecado. Entonces, ¿cómo un hombre pecador de labios inmundos va a tener la presencia del Señor? Pero el Señor en su misericordia dice: ¿sabes qué, Isaías? Te voy a limpiar. Entonces mandó un serafín que agarrara un carbón, usted ya conoce la historia, y le quemó los labios. Y ahora es quitado tu pecado, ahora es quitada tu inmundicia, le dice. Ahora ves, y con la lengua que tenía para andar hablando sandeces, ahora predica la palabra del Señor, le dice. Y entonces, ¿qué hace Isaías? Empieza a decirle al pueblo: ¿saben qué? Hay que lavarse. ¿Saben qué? Hay que limpiarse. ¿Por qué? Porque el Señor viene por una nación santa. Somos pueblo escogido, somos pueblo adquirido, dijo el apóstol Pablo. Es decir, el Señor pagó por ti y por mí, y lo pagó con su vida. Entonces, esa es la esperanza futura que nosotros tenemos ahora en nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder estar de pie delante de Él, tenemos que estar purificados, tenemos que estar lavados, tenemos que estar listos. Entonces ¿cómo se llama? Esa limpieza que nos está diciendo el Señor, que lo instruyó el profeta incluso, es lo que nosotros debemos de desarrollar. ¿Para qué? Para poder desarrollar el fruto de santidad previamente que el Señor ya nos dio. Tenemos que aprender a desarrollar ese fruto. Ahora, estamos en tiempo de ¿qué? De la esperanza, y eso entonces nos avanza a otro tiempo. Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos, dice, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, dice, son las acciones justas de los santos. Entonces, note que este es un tiempo de preparación. Si bien es cierto, viene precedido de la limpieza, de la purificación, este es tiempo de preparación. Permítame que algo toque aquí. Bueno. Entonces, para ir avanzando en esto, ¿qué podemos decir? Tiempo de preparación, ¿qué te indica? Que en la iglesia no se improvisa, sino que se planifica, se desarrolla, se ejecuta. ¿En qué? En prepararse para estar listos y prestos para cuando mire, todo esto conlleva a que cómo vamos a estar, cuál es la situación
espiritual que vamos a tener cuando el Señor aparezca. Y entonces aquí cabe la pregunta que siempre nos hemos hecho, y yo no sé si usted se la hace regularmente, pero yo sí me la paso preguntando a raíz de los estudios escatológicos. Pero si el Señor viniera hoy, ¿estaríamos listos para estar con Él? Mejor ni me conteste, hombre. Mejor ni me conteste. Evalúese nada más, pero no me conteste, porque entonces tenemos que ir a la Escritura para ver si es cierto que estamos calificados para estar delante del Señor. ¿Tuvo algún mal pensamiento hoy? Ok, entonces hay que limpiarse, porque esa es parte de la preparación. Amén. Mire lo que dice aquí Apocalipsis. Dice que a la esposa, ¿quién es la esposa? Nosotros, la iglesia, es la esposa. Entonces, ¿qué se le ha concedido? Que se vista de lino fino. Ahora, ¿qué significa el lino fino? Significa las acciones justas. Acciones justas. Ahora, pregunto, ¿tuvo acciones injustas el día de hoy? Ya no hay amén, ¿verdad? Pareciera que me está diciendo, sí, hermano, pero no le puedo reconocer. Bueno, sería lo normal, porque nosotros estamos buscando el camino de la perfección. Tal vez sea ir, si se molestó con alguien, si le sacó los ancestros a alguien, si ha de haber dicho, yo no sé ese desgraciado, ¿por qué no se resbala cuando baja la grada? Ese tipo de cosas que son facilitas de cometer, son cosas que te dicen, no estás en el camino de santidad del Señor. Ahora, ¿por qué yo lo comparo de esa manera? Porque ¿qué hizo Cristo cuando lo estaban crucificando? Fíjate, bueno, sí, claro, hizo perdón, aceptó todo, pero el punto importante, ¿cuál es? Bueno, es que sí, tal vez hice mala la pregunta. Cuando el Señor Jesucristo está con Pilatos, el Pilatos le dijo, mira, no sabes que yo te puedo, a mí no me hablas, que yo soy el que te puedo librar de todo este rollo en que te han metido. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, en una dijo nada y en otro dijo, no, dijo, si yo llamo al Señor, mi reino no es de este mundo, sino que es un reino celestial. Así que si yo puedo pedirle al Señor, a mi Padre, que me mande una legión de ángeles, Él va a mandar y me va a defender. Pero no era ese el plan de Dios. La legión de ángeles van a venir, pero cuando el Señor venga en gloria, y ahí sí se va a ver la potencia de Dios y de su ejército. Amén. Entonces, pero aquí lo que quiero ilustrar es ¿quién viene junto con esos poderosos ángeles? Pues nosotros, la iglesia. Bueno, si nos fuimos con el Señor, desde luego. Si no, solo vamos a ver que Él viene de regreso, pero no venimos con Él, sino que Señor, ven ya, porque nos está llevando el río aquí. Pero no, ¿cuál es el punto entonces, hermano? Las acciones justas. ¿Qué es lo que nos debe definir a ti y a mí? Acciones justas. ¿Cómo te tienes que dar a entender o a dar a conocer tú en el mundo? Con acciones justas. ¿Son injustos contigo? Pues no pagues con injusticia. Sé que es difícil y te voy a decir por qué es difícil. ¿Cuántos vienen en su carro acá a la iglesia? Y cuando hay alguien atrás tuyo pitando ahí, hey, movete, desgraciado, que me estás quitando el paso, ¿qué dice usted? Se queda bien tranquilo, gloria al Señor. No, pasar por arriba si podés. Entonces ahí facilito se nos cae el aceite, ¿verdad? Facilito se van las obras justas al traste. Entonces, pero mire, dice que la esposa se ha preparado. Entonces note algo muy importante. Bueno, entonces es tiempo de que tú y yo nos preparemos. Y viene precedido obviamente de que estemos limpios. Pero no solo es eso, porque también dice que tiene que ser limpio, tiene que ser resplandeciente. Y obviamente eso conlleva a que son nuestras acciones la que da la limpieza y la que da el resplandor de la vestimenta. Entonces, ¿cómo está tu traje? ¿Negro mate o blanco brillante? Bueno, ahí lo dejo al criterio. Preparado dice que es estar listos. Esa palabra etoimazo, estar listos, hacer los preparativos necesarios, tener todo listo. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted se va de viaje,
¿Alguna vez ha planificado un viaje, ya sea aquí en el interior o vas fuera del país, va con la familia? ¿Cuándo hace la maleta usted? ¿Cuándo prepara sus documentos de viaje? O por ejemplo, sí, ¿cuándo se prepara con lo que va a llevar? Si lleva un presupuesto para ir a gastar, porque cualquier viaje que haga usted va a gastar. Si es en el interior, va a gastar en combustible, va a gastar en alojamiento, va a gastar en alimentación, lo que vaya a hacer. Y máximo, si mira algunas cosas ahí bonitas de arreglos para la casa, pues ahí también se las trae. Bueno, ¿va planificado o no? O no, yo me agarro una maleta, tiro un par de cosas ahí como salgan, me voy de un solo, no sé si llevo dinero o no llevo dinero, y ahí voy para cualquier lugar sin saber a dónde va. Es que alguna gente así hace. Alguna gente viaja sin el orden, viaja sin la planificación, y aquí lo que nos está diciendo es que tenemos ese tiempo de preparación y estar preparados. Entonces, miren lo que dice, ¿qué más dice este diccionario? Preparar las mentes de los hombres para dar al Mesías una recepción digna y asegurar sus bendiciones. Entonces, eso es que la esposa esté preparada, debidamente lista para cuando el Señor aparezca, diga: Señor, yo aquí estoy, simplemente esperando el tiempo en que tú me llames para estar contigo, pero porque sabe que va a salir aprobada, no reprobada. Amén. Entonces ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Mire lo que dice Pablo en Efesios, que lo ejemplifica con un matrimonio. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Se da cuenta cómo Cristo preparó a la iglesia? Bueno, Pablo lo compara con un matrimonio, así que todo por el mismo precio. No es una charla matrimonial, pero en el matrimonio eso es lo que el hombre debe de hacer con su mujer: asegurarse que esté lista, que esté purificada, que esté lista. ¿Para qué? Para poder desarrollar su función de mujer, es decir, santa e inmaculada. Ahora, como estamos hablando de iglesia, ¿verdad? No de matrimonio, de iglesia con su Señor el Rey de Reyes. Cuando habla de la iglesia gloriosa, dice que no tiene ni mancha ni arruga, porque eso dice allá mismo, dice una iglesia con toda su gloria, que no tenga ni mancha ni que tenga arruga. ¿A qué se está refiriendo? Pues la mancha, ¿qué será la mancha? Una falta. La mancha es un pecado que estamos arrastrando nosotros, y que eso mancha tu vestidura, que eso realmente no aporta, sino que ¿cómo se miraría una esposa con aquel vestido bien elegante de boda, pero con sus pizquitas ahí como ¿cómo se llaman esos chuchos? Blanco con negro, los dálmatas, ¿no? Entonces, bueno, tal vez no tan exagerado, pero ¿cómo se miraría un vestido? O usted anda con su camisa blanca y le cae algo aquí, se tomó de más el café y le cayó encima. Se va a notar la marca. Entonces, ¿qué es eso? Eso es su falta. Y el Señor no necesita ver en la ropa para darse cuenta que estamos mal, sino que mire el corazón. Amén. Entonces, habla también de que no tenga una arruga. ¿Sabe qué dicen los médicos acerca de las arrugas? Bueno, las arrugas son naturales porque el cuerpo se va envejeciendo, pero ¿cuándo salen arrugas? Normalmente cuando hay mucho desvelo, cuando los médicos dicen, ¿verdad? No sé si es cierto o no, pero eso es lo que me han dicho. Cuando te desvelas mucho, cuando no te alimentas bien, cuando no hay buena hidratación, y creo que tal vez me faltará algo más por ahí. Pero ¿cuál es el punto de eso? Que cuando hay mucho estrés, cuando tú pasas con mucho estrés, dice que la gente se arruga un poco de más. Entonces, cuando ya mires a alguien que está como pasa, bueno, decimos, ya sabes que este hombre ya está muerto del estrés. Viene por mala alimentación también, o desvelo. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que nosotros, como hijos de Dios, eso me lleva a una enseñanza, que no tenemos por qué estar estresados. Si estás viviendo en el deleite del Señor, tú sabes que no, hermano, pero es que miren, mi trabajo me está yendo mal. ¿Y en quién está confiando en usted? ¿En su empleador?
en su trabajo o en su propio negocio, o en que el Señor lo puede bendecir de un día para otro. Así como dice la alabanza ahí que nos ministró nuestra hermanita Ana, en un de repente. Todo puede cambiar en un de repente. Solo es que el Señor diga: no, ya es tiempo ya de que lo saquemos del fango, vístanlo y bendíganlo, y salimos ya a la flote. Entonces, ¿pero por qué es? Porque viene precedido de que has confiado en el Señor, de que te estás deleitando en Él, porque quiere buscar fruto de santidad para nuestro Dios. Amén. Entonces ahora la iglesia no tiene que tener ni mancha ni arruga, pero sí tiene que tener santidad. Y la santidad, obviamente, estamos hablando de que es lo que ya dijimos, que es apartarnos para el servicio para el Señor, que es estar de pie delante del Señor, apartado para honrarlo solo a Él. Pero también dice inmaculado. ¿Sabe qué es inmaculado? Es irreprensible. Pero me gustó un diccionario que dice que inmaculado es una ofrenda perfecta. Ofrenda perfecta. Cuando se iba a ofrendar un corderito allá en el templo hebreo, dice que le examinaban las patas, las uñas, las orejas, los dientes, todo. El sacerdote lo examinaba y dice: este es un cordero que está perfecto. Entonces ya era un cordero asignado para un sacrificio. Cuando vino el Señor Jesucristo, también lo examinaron como cordero, y le tuvieron que poner gente que diera falso testimonio para poder encontrar mal en él, porque cuando lo examinaron no le encontraron falta. Entonces era un cordero perfecto para el sacrificio. Y eso significa inmaculado. Es una ofrenda perfecta. Es algo que es un sacrificio sin defecto, que es irreprensible. Ahora, la perfección tuya y mía no la vamos a alcanzar hasta que el Señor venga por nosotros, pero procuremos ir en el camino de la perfección. Amén. Bueno, miren, déjenme adelantarme porque ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, vamos a dar un poquito más. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Entonces se llama realmente crecer en santidad. Va a venir un momento donde el Señor dice: ¿saben qué? Bueno, se lo voy a poner en esta otra versión, miren, rapidito, en la versión latinoamericana. Que el pecador siga pecando, dice el Señor. Cuando tú llamas a un pecador y no quiere recibir tu mensaje, pues que siga pecando, déjalo, porque no eres tú ni yo ni lo que lo vamos a convertir. El Espíritu Santo es el que hace la conversión. A ti y a mí nos han llamado a sembrar la palabra, pero cuando la tierra no quiere recibirla, no la maldigas ni digas nada en contra de ella. Se lo digo: bueno, allá tú. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que el pecador siga pecando, que el manchado siga ensuciándose. Ahora, el bueno siga practicando el bien. Hay que crecer en la bendición del Señor, y el santo siga creciendo. El santo, bueno, creciendo en santidad. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Sabes a dónde quiero ir yo con esto? Bueno, al final de los tiempos, el Señor fue bien claro en Mateo capítulo 24, lo dice: al final del tiempo, ¿qué viene? Viene un engaño. Viene el engaño. Al final del tiempo viene el enfriamiento del amor. ¿Por qué? Bueno, el Señor lo explicó en estas palabras, y Él dijo: porque el amor de muchos se va a enfriar. ¿A causa de qué? Del aumento de la iniquidad o aumento de maldad. Entonces el aumento de maldad hace que el amor se enfríe, pero el problema es que ni tú ni yo tenemos que caer en esa frialdad. Al contrario, dice: para ti y para mí es: el que es bueno siga practicando el bien, el que es santo siga creciendo en santidad. Aquí no estamos viviendo para decrecer, al todo lo contrario, estamos viviendo para crecer más y más en el Señor. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Nunca buscar una apariencia religiosa. No nos va a servir de nada ser un buen religioso. No nos va a servir de nada que usted me diga: hermano, pero si yo he venido a todos los cultos, he ido a todos los discipulados, voy a cada una de las reuniones de doctrina, no me pierdo nada de nada. Pero cuando alguien le pide un favor, se niega. Cuando la Biblia claramente dice: no le niegas a nadie nada que está en tu mano para hacerlo. Amén. ¿Me voy a entender? Entonces bien facilito uno se sale del contexto bíblico para poder hacer su voluntad y no lo que el Señor quiere. Entonces cuando nosotros hacemos nuestra voluntad,
estamos dejando que eso se pierda. Estamos dejando que la santidad decaiga. Estamos dejando que el bien ya no sea desarrollado, ya no sea practicado. Y ahí es donde entonces nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a fallar. Mira lo que dice Pablo aquí en Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, que me tuvo por fiel, me tuvo por poniéndome en el ministerio, dice. Aún habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia por lo que hice, por la ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, el amor que se hallan en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Pablo acá? Hermano, Pablo es nuestro mejor ejemplo de la conversión de vida, de un cambio de vida. Pablo dice el mismo Pablo: yo era perseguidor, yo era un blasfemo, yo hablaba en contra de aquellos siervos de Dios. Sin embargo, Dios me cambió. ¿Por qué? Bueno, por la misericordia de Dios, claro. Y Dios dijo: no, es que este hombre, aunque es un blasfemo, aunque es un perseguidor, ha sido apartado para la labor a la que yo lo he llamado. Y entonces el Señor le da la misericordia que él quería o que él necesitaba, y lo rescata y lo pone entonces ahora ya como nosotros lo conocemos, el gran apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Pero ¿quién hizo esa conversión? ¿Quién hizo ese cambio? Solo Dios. Solo el Señor pudo haber operado en su corazón, a manera de que antes de ser un perseguidor se volvió ya no perseguidor de los hombres, sino perseguidor de la gracia, para poder llevar a todos aquellos a la gracia del Señor. Entonces la conversión que Pablo tiene es lo que nos decía Apocalipsis. Él era un pecador, pero se convirtió a la gracia. Él era un pecador que prefirió la santidad del Señor. Y esto más, en su testimonio y en su currículo, él dice: todo lo que yo tenía como gran ganancia lo estimé después como pérdida, para el fin de poder ganar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? En estos tiempos ya no hay neutralidad. Tú y yo no podemos vivir en neutrales, en pensar, en decir: bueno, ahorita sí yo cometí una falta, pero ahí después me voy a disculpar. No, después no, porque el Señor ya está próximo a venir y nos va a agarrar mal parados. Y entonces tenemos que estar profundizando en santidad, y desde luego desnormalizando la tibieza. Porque ¿sabe cuál es el gran mal que la iglesia tiene? No es ni que se enfríe o que esté caliente, sino que se entibie. Así como le pasó a aquellos dos discípulos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se fueron de Jerusalén a Emaús, que es tibieza. Entonces ya iban enfriándose, mientras iban caminando iban enfriándose, y por eso el Señor se les apareció. Y ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras. Mire, si te alejas de la Escritura te vas a enfriar. Es como que hay una fogata y le tiren un baldazo de agua o con uno de esos spray, con esos extinguidores. Si tú y yo nos alejamos de la Escritura, tarde o temprano nos vamos a enfriar. Y entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que caminar en pos de eso siempre. Bueno, un minuto más y nosotros terminamos. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo, dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces aquí no es más que santidad y arrebatamiento, que es justamente lo que estamos esperando. Pero ¿de dónde viene todo esto? Dice que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a los hombres. Eso es lo que tú y yo nos hemos gozado ahora con la salvación que ya tenemos. Entonces Pablo nos enseña cómo debemos de vivir, pero el punto importante es que la gracia se manifiesta ¿para qué? Para que nosotros tengamos un cambio de vida, para que nosotros nos acerquemos al Señor y decidamos decir: bueno, como dice ahí, yo voy a negar la impiedad, voy a negar deseos mundanos, voy a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. A eso es a lo que estamos llamados a nosotros. No améis las cosas del mundo ni lo que está en el mundo, porque el que ama al mundo, ¿qué?
se constituyen enemigos del Señor. Entonces ni tú ni yo estamos llamados a ser enemigos de Dios, porque tú y yo somos hijos. Amén. Entonces tenemos que ser cercanos a nuestro Padre. Entonces lo que claramente hay que decir que la santidad no compra el arrebatamiento. La santidad simplemente te prepara para estar listo para cuando el Señor aparezca y el Señor esté aquí y nosotros podamos estar de pie delante del Señor. Entonces, quien vive esperando a Cristo tiene que tener una vida diferente. Amén. Tenemos que tener una vida diferente, se tiene que notar. Es decir, ¿alguno nota que tú eres creyente por cómo actúas? ¿O al contrario? Porque a veces los testimonios son: no, creyente como aquel, mejor me quedo como estoy, dice. Porque a veces damos un mal ejemplo. No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, porque ya sabemos que no somos perfectos, pero que tenemos que buscar la perfección. Pero lo importante es que cuando tú y yo fallamos, por ejemplo, sepamos reconocerlo con las demás personas a las que les hemos fallado, principalmente también. Pides perdón cuando haces algo indebido, aunque cuesta, ¿verdad? Pero hay que pedir perdón. Hay que practicar hay que tener ese ejercicio de práctica de la vida piadosa. Cuando uno falla, pide perdón, principalmente con Dios y después con el agraviado. Pero cuando uno se reserva el perdón y dice: no, pero es que de todos modos aquel ahí me trató mal, entonces ahí se la devolví. No, ¿qué estamos haciendo? No es ningún ejemplo de una actividad cristiana, no es ningún ejemplo de una vida piadosa, para nada. Entonces estamos simplemente igualando al mundo y eso no nos lleva a nada bueno. ¿Quién realmente, cómo vivir realmente diferente? Mira, el último ejemplo que te pongo, Enoc. Génesis 5:22. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalem, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios. Note estas palabras: Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Eso es lo que te va a ocurrir a ti y a mí. El Señor va a escribir en el último libro: y esta iglesia anduvo con Dios. Y ya no la volvieron a ver porque desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor se la llevó. Eso es lo que nos va a ocurrir a ti y a mí. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que generar el fruto. Por eso es que cuando hablamos de deleite al fruto, ¿cuál es la diferencia? Tú te deleitas en el Señor y el Señor va a hacer que tú produzcas, porque es promesa de Dios. Amén. Entonces, volviendo al principio, Sara pensó en un deleite inminente o inmediato, por así decirlo, pero el Señor estaba hablando de un fruto permanente, de un fruto eterno. Y entonces ahí son las diferencias del concepto de cómo nosotros pensamos las cosas versus cómo Dios las plantea. Porque Dios estaba hablando de una promesa cumplida y Sara estaba hablando de un gozo o de un deleite inmediato ahí, natural. Pero entonces Dios cambia las cosas y ese es el punto importante. Cuando tú y yo decidimos deleitarnos en el Señor va a cambiar las cosas y que nosotros seamos fructíferos a manera de que tengamos un fruto eterno. Amén. Ahora, bueno, vamos a cerrar aquí. Ahí lo voy a dejar mejor por razones del tiempo, porque ya me pasé 6 minutos. Así que de deleite al fruto, Génesis 18:11 nos muestra cómo la promesa que el Señor le estaba dando a Abraham, cómo la iba a desarrollar. Ahora, ¿cómo tenemos que desarrollar ese fruto de santidad que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dado? Bueno, la esperanza purifica. Ya sabes que tenemos que irnos limpiando, sabes que tenemos que irnos apartando del mal. Número 2, estamos en el tiempo de preparación. El Señor se va a manifestar tarde o temprano. Bueno, más temprano que tarde, podríamos decir. ¿Y qué tenemos que estar nosotros? Tenemos que estar preparados para que cuando Él se manifieste podamos estar de pie delante de Él sin avergonzarnos. Amén. Número 3, creciendo en santidad. Si bien es cierto, ya posicionalmente somos santos, eso es algo que tenemos que desarrollar. ¿Cómo lo desarrollamos? Con nuestra actitud de vida. ¿Sabe qué? La santidad no es aquello de que vas a andar con alas, con aureola y todo vestido de blanco como monje, no. La santidad son tus acciones, dice allá la palabra en Apocalipsis. Entonces, ¿qué es santidad? Tu acción
de acuerdo a como esté escrito. Ser obedientes a la palabra de Dios, eso te define como un ser santo y que estás desarrollando santidad. Y finalmente, obviamente, la santidad que nos prepara para el arrebatamiento. Santidad y arrebatamiento, que es lo que finalmente estamos esperando. Amén y amén. Padre, gracias en el nombre de Cristo por este buen tiempo en tu buena palabra, por las instrucciones, por la enseñanza, porque lo que queremos es poner en orden todo el trabajo que estamos desarrollando, porque lo desarrollamos para ti y queremos hacerlo con toda la honra, con todo el honor, con toda la diligencia, Señor, en el nombre de Cristo. Así que desde ya te pedimos que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, que nos des la capacidad, Señor, de poder servirte con todo el corazón, con toda la pasión. Y aquel que tenga algo diferente, pues encarrílalo tú, dale un buen consejo, dale una buena palabra, enséñale por el dónde debe de andar y transitar para que te honre en todo momento, Señor. Si en algún momento nos hemos desviado, permítenos regresar al camino correcto, Señor, y en tu misericordia y bondad nosotros nos aferramos a ello. Te damos gracias, Señor. Desde ya te pedimos por cada uno de nuestros discipulados, para que haya paz, para que haya un buen ambiente, para que tu Espíritu Santo gobierne esos hogares, gobierne nuestras vidas, nuestros pensamientos y corazones. Te pedimos desde ya que nos ayudes en la adversidad de una enfermedad, en la adversidad, Señor, de un mal trabajo o la falta de un ingreso. Te pedimos, Señor, y confiamos en ti, en que tú eres el dador de toda buena dádiva, y nosotros confiamos en que tú vas a responder en su momento. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Desde ya te rogamos y te pedimos que nos lleves con tu bien, con tu bendición, que apartes el mal de nuestro alrededor y nos ayudes siempre a estar tranquilos, en paz, confiados, sabiendo que tú actúas en pos de nosotros, en favor de nosotros y en ayuda siempre de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, te bendecimos, te honramos, te alabamos. Solo a ti, tú eres el único Dios digno de recibir nuestra adoración. A ti sea toda la gloria por siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les agradezco, hermanos, a todos los que están allá a través del Zoom. Les agradezco.